Hermano, no hay que ser muy observador para darse cuenta que la definición de femineidad ha sufrido cambios trascendentales en los últimos años y eso ha tenido repercusiones de largo alcance, no solamente en la sociedad allá afuera, eso está teniendo repercusiones en la iglesia. Porque muchos entienden que el papel tradicional que le ha tocado a la mujer en la iglesia no es más que un reflejo de una cultura machista que contempla a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría en el reino de Dios. Y por lo tanto, cada vez hay más esperando por una mayor participación de la mujer en el ministerio, incluyendo el ministerio pastoral y la predicación en el culto público. Ahora debemos ser justos y decir que también hay otro extremo de aquellos que reducen de tal manera el papel de la mujer en la iglesia que prácticamente no dejan margen para que éstas desarrollen y pongan en práctica los dones, los talentos que el Señor les ha dado para beneficio de todo el cuerpo. Y como yo espero que veamos en esta clase, ninguno de estos dos extremos encaja con la enseñanza bíblica respecto al papel de la mujer en la iglesia. Ahora, antes de pasar a considerar este tema desde una perspectiva bíblica, yo quisiera, hermanos, que nos detengamos por unos minutos para ver el surgimiento del movimiento feminista, tanto en su versión secular como en su versión religiosa, para luego pasar a considerar el papel de la mujer en la iglesia. El feminismo no es un movimiento nuevo. Esto no es un fenómeno reciente. Ya para finales del año 1700, específicamente en el año 1792, una inglesa llamada Mary Wollstonecraft publicó una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer. Y un año más tarde, en Francia y en los Estados Unidos, le siguieron dos publicaciones similares. De este modo comenzó un movimiento que cobró bastante fuerza en el siglo XIX y que trajo como consecuencia algunas reivindicaciones en cuanto a los derechos de la mujer. Sin embargo, este movimiento no tuvo tanta incidencia en el pensamiento popular, sino hasta que mediados del siglo XX, una filósofa francesa llamada Simone de Beauvoir publicó una obra sumamente importante en las décadas de los 40, titulada El segundo sexo. Durante sus años de estudio, de Beauvoir conoció al filósofo francés Jean-Paul Sartre, con quien compartió su vida en una unión bastante peculiar, muy abierta. Tanto Sartre como de Beauvoir promovieron el existencialismo. Y como yo sé que estamos en la iglesia y no quiero estar usando palabras rimbombantes, déjenme explicar de manera sencilla lo que es el existencialismo, en qué consiste esta filosofía. Es una filosofía basada en el concepto de que cada individuo debe tomar completa responsabilidad de darle sentido a su vida en un mundo sin sentido. O sea, nosotros estamos aquí por accidente, Dios no existe, la vida no tiene propósito, la vida no tiene sentido. Ahora somos cada uno de nosotros los que tenemos la responsabilidad de darle propósito, significado, sentido a nuestra existencia en una vida que en realidad no tiene sentido. Ese es básicamente lo que enseña el existencialismo. Y lo que propone de Beauvoir en El segundo sexo es un modelo de interacción entre el hombre y la mujer basado en esta filosofía. Su tesis primaria es que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase en la sociedad que no le permite asumir completamente la responsabilidad de su propia vida. En otras palabras, la mujer depende del hombre. La sociedad fue diseñada para eso y eso no le permite a la mujer
decidir cuál será el propósito, el significado, el sentido de su vida. Ella alega que este es un mundo definido y controlado por el hombre. Más adelante se va a acuñar en el movimiento feminista la palabra patriarcado. Este es un patriarcado. Los hombres dominan y las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde que los hombres crearon para su propio placer y para su propio beneficio. Del hombre, obviamente. Subyugando a la mujer. ¿Cuál es la solución que ella propone? Destruir la superioridad masculina y rehusar amoldarse al papel tradicional que se le ha asignado a la mujer como esposa y como madre. Escuchen esto que dice Simone de Beauvoir en El segundo sexo. La mujer debe ser obligada a proveer para sí misma. El matrimonio debe estar basado en un acuerdo libre que los esposos puedan romper cuando quieran. Señores, recuerden, de Beauvoir publicó este libro en 1949. Ha llovido mucho después de eso. La maternidad debe ser voluntaria, lo que significa que la contracepción y el aborto deben ser autorizados. Y que todas las madres y sus hijos deben tener los mismos derechos dentro y fuera del matrimonio. El Estado debe proveer licencias para las embarazadas, y escuchen esto, y asumir la responsabilidad de los hijos. Muchos años antes de que a Hillary Clinton se le ocurriera la idea. El Estado debe asumir la responsabilidad de los hijos. Y hermano, la razón es obvia. Si el Estado no asume la responsabilidad de hacerse cargo de los niños, la mujer no va a poder desarrollarse plenamente por causa de la maternidad. La maternidad es un problema que tenemos que solucionar y ella tendrá que seguir subyugada a ese esquema machista implantado en nuestra sociedad por la superioridad masculina. En un principio, el libro de Beauvoir no tuvo tanto impacto en los Estados Unidos, hasta que una periodista norteamericana llamada Betty Friedan publicó a principios de los 60 un libro titulado La mística femenina. Y lo que básicamente Betty Friedan hacía era presentar las ideas de Beauvoir en una forma que era más potable para la mente norteamericana. Estas dos obras alcanzaron un alto nivel de popularidad en los Estados Unidos en la década de los 60. Y hablando en buen dominicano, ustedes saben que en la década de los 60 fue la década en la que se soltó el loco, ¿verdad? Esa fue la época de la revolución sexual, es la época de los hippies, las drogas. Esto desató una revolución cuyo centro de ataque era el dominio que el hombre ejerce en la sociedad en detrimento de la autonomía y dignidad de la mujer. En otras palabras, en contra del patriarcado de los hombres. Ahora, todos sabemos, mis hermanos, que el feminismo no se ha mantenido fuera de las paredes de la iglesia. Más o menos para el mismo tiempo en que Simone de Beauvoir escribió su manifiesto feminista a finales de los 40, una mujer llamada Catherine Bliss publicó un tratado, o fue más bien, se le pidió que hiciera un estudio por el Concilio Mundial de Iglesias titulado El servicio y estatus de la mujer en la iglesia. Este reporte se completó en el año 1952. Pero no se le prestó mucha atención hasta el año 1961, es decir, casi una década después, cuando otras voces comenzaron a levantarse reclamando un cambio de papel, del papel de la mujer en el plano eclesiástico. Así que muy pronto el movimiento feminista secular encontró un aliado dentro de ciertos grupos religiosos con las mismas metas y los mismos objetivos: eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer.
En el plano eclesiástico, esto significa que las mujeres puedan llevar a cabo las mismas tareas y oficios que hacen los hombres en la iglesia, incluyendo el ministerio pastoral. Y cada vez hay más pastoras. Y ahora hay también apóstolas, o sea, apóstoles mujeres. Esta posición ha sido conocida como egalitarianismo. Suena raro, pero la idea es, somos iguales en todo sentido. Es la idea del egalitarianismo, si lo quieren aplatanar un poco más, igualitarianismo, porque argumenta que el rol de liderazgo, tanto en el hogar como en la iglesia, no debe limitarse únicamente al hombre. Dentro del protestantismo, esta posición ha sido defendida tradicionalmente por teólogos liberales desde la década de los 50, es decir, teólogos que no creen que la Biblia es la infalible, inspirada, todo suficiente palabra de Dios. O sea, solo los liberales defendían esta posición, pero en 1974 dos autoras llamadas Letha Scanzoni y Nancy Hardesty publicaron un libro titulado Todo lo que estamos destinados a ser. Y al año siguiente, un profesor de Fuller, seminario teológico de Fuller, llamado Paul Jowett, publicó otro libro titulado El hombre como varón y hembra. Ambos libros argumentaban, escuchen bien hermanos, ambos libros argumentaban que la posición del apóstol Pablo específicamente con respecto a la subordinación de la mujer no era más que un remanente del entrenamiento rabínico que Pablo había recibido y del cual él lamentablemente no pudo deshacerse del todo cuando escribió sus epístolas. Por otra parte, estos autores ven inconsistencias en los escritos del pobre apóstol Pablo al comparar ese elemento particular que supuestamente él trajo de su vieja vida, de ese entrenamiento rabínico que él tenía, con el énfasis que nosotros encontramos en algunas de sus epístolas en cuanto a la total igualdad del hombre y de la mujer por causa de nuestra unión con Cristo. O sea, en otras palabras, ellos están diciendo Pablo se contradice. O sea, por un lado mantiene la subyugación de la mujer, pero por el otro lado en textos como Gálatas capítulo 3 versículo 24 dice que el hombre y la mujer son uno en Cristo. A partir de este momento el movimiento egalitario tomó una fuerza impresionante en el movimiento evangélico moderno, como podemos ver en muchas de las principales denominaciones protestantes en el día de hoy. Como bien señala Wayne Grudem, en los últimos 30 años, eruditos evangélicos han estado haciendo un esfuerzo titánico para demostrar que algunos textos de la Biblia no se aplican para hoy, o que no significan lo que siempre hemos creído que significan, o que no formaban parte de la Biblia originalmente, o que se contradicen en la experiencia, o simplemente que estos textos bíblicos están equivocados. O sea, ellos están por encima de las escrituras. Algunos de estos teólogos egalitarios defienden la inerrancia de las escrituras. Ellos dicen, no, nosotros creemos que la Biblia es inspirada y que la Biblia no tiene error. Pero lo cierto es, mis hermanos, que esta clase de hermenéutica o interpretación de las escrituras tarde o temprano termina minando la autoridad de la Biblia. Y cuando eso sucede, dice Grudem, poco a poco y paso a paso, las universidades, las iglesias, las denominaciones comienzan a deslizarse hacia el liberalismo, dice Grudem. Esto así por una razón muy simple. Los alegatos y argumentos que los feministas evangélicos adoptan en cuanto a estos pasajes específicos de la Biblia ponen en marcha, dice él, un proceso de interpretación de la Biblia que será usado en una forma creciente para nulificar la autoridad de las Escrituras en otras áreas también. O sea, si hoy ponemos en duda si lo que la Biblia dice acerca del papel de la mujer es realmente lo que nosotros creíamos que decía, y qué de la homosexualidad, por ejemplo, y qué del infierno, y qué de doctrinas que a nosotros quizás no nos agraden, vamos a terminar haciendo una Biblia a nuestra propia imagen.
Es por eso, mis hermanos, que este tema es tan relevante para nosotros hoy. Aún en su versión evangélica, el feminismo es un ataque directo contra el diseño de Dios para el matrimonio, para la sociedad y para la iglesia. Y a final de cuentas, no es más que un ataque directo contra la inerrancia y la autoridad de las Escrituras y del evangelio que en ella se revela. Por razones obvias de tiempo, yo no puedo responder a cada uno de los argumentos teológicos que presentan los que favorecen el egalitarianismo. Más bien yo quiero mostrar aquí brevemente tres cosas acerca de la perspectiva bíblica del papel de la mujer en la iglesia. El papel de la mujer en la iglesia, lo que llamamos complementarianismo. Y vamos a ver ahora por qué. Lo primero es que Dios creó al hombre y a la mujer con similitudes y con diferencias para que puedan complementarse el uno al otro. Y hermanos, de verdad, eso es tan obvio. Eso es tan evidente. El hombre y la mujer son iguales en algunas cosas, son diferentes en otras cosas. Y de esa manera pueden mostrar más plenamente la imagen de Dios. Como vemos claramente en Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esta es la postura teológica que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo asume y que se llama complementarianismo, no egalitarianismo. Nosotros somos complementaristas. Tanto el hombre como la mujer comparten la misma humanidad. Comparten la misma dignidad y se complementan perfectamente el uno al otro, pero Dios creó el género masculino y el género femenino teniendo en cuenta cada una de las características físicas y emocionales que hacen que un hombre sea hombre y que una mujer sea mujer. Es tan sencillo como eso. Yo le decía a mis estudiantes el viernes que definitivamente el hombre y la mujer no pensamos iguales. Y es increíble la cantidad de problemas que a veces eso trae en el matrimonio porque no nos estamos entendiendo. Por ejemplo, eso es un ejemplo que yo pongo muchas veces. La mujer se levanta por la mañana a la hora del desayuno y le dice al esposo: ¿sabe, mi amor, que estaba pensando redecorar la cocina? Muy bien, yo pensaba ponerle una cortina verde porque pega con la decoración de la cocina. Y el esposo le dice: fantástico, me parece muy bien. A las 7 de la noche, cuando él regresa del trabajo, ella le dice: ahora pudiera ser azul. Y él le dice: ¿el qué? La cortina, porque la mujer se quedó con la cortina, hasta que ella no vea la cortina ahí. Pero el hombre no es así. Entonces, ¿qué interpreta la mujer? ¿Qué cortina? O la cortina de acá. Tú ves, ese es el problema. A ti no te importa lo que pasa en la cocina, comenzando en tu área, y ya se arma un problema. No tenemos el mismo proceso de pensamiento. Dios nos hizo iguales en algunas cosas y diferentes en otras. Y eso nos complementa. Decir que una mujer es denigrada a menos que se comporte como hombre y sea tratada como hombre, ¿eso es denigrar a la mujer? ¿O no es así? Eso es denigrar a la mujer, hermanos. Eso es limitar su potencial. Porque tanto la sociedad como la iglesia funcionan mejor cuando cada uno actúa según el diseño de Dios y no según las pretensiones del hombre. Pedirle a una soprano que cante como un tenor no va a promover su carrera, la va a destruir. Porque ella no es tenor, ella es soprano. Y no podemos pedirle a una mujer que cante así. Ella va a cantar así, es mujer. En segundo lugar, Dios creó un esquema de autoridad en el mundo que refleja el orden de la misma Trinidad. Y esto es, aquí sí estamos hablando de algo serio. Dios creó un esquema de autoridad en el mundo que refleja el orden operacional de la misma Trinidad. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer
y Dios es la cabeza de Cristo. Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Y mis hermanos, Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esta misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero en su modo de operación, Dios el Hijo está sometido a Dios el Padre. Y de la misma manera, la mujer debe colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su marido, reflejando así ese orden operacional de la Trinidad. Fíjense que al hombre no se le manda en la Biblia someter a la mujer. Al hombre se le manda en la Biblia amarla. Es a la mujer a la que se le ordena someterse. Es algo voluntario, pero obligado, porque Dios lo obliga a eso. Así que esto no es un asunto meramente cultural. Esto no vino a ser así ni siquiera por causa de la caída. Hermanos, esto no fue consecuencia del pecado. Esto era parte del diseño original de Dios al crear al hombre y a la mujer, como enseña Pablo claramente en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14, cuando Pablo dice: yo no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Cuál es el argumento de Pablo? Porque Adán fue formado primero y después Eva. En otras palabras, Pablo está diciendo, aún hasta el orden en que Dios creó al hombre y a la mujer nos dice algo. Dios crea al hombre, el hombre define las cosas en el huerto del Edén y luego llega Eva y ya estaba todo definido. Y el papel de Eva no era decirle: pero Adán, ¿cómo que perro? ¿Y ese nombre? No, ella llegó ahí y ya Adán había hecho un trabajo de taxonomía. Él había dividido los animales, le había puesto nombre a los animales, y Eva sencillamente aceptó lo que Adán dijo. Y Dios le da la orden a Adán de no comer del árbol que está en el huerto antes de crear a la mujer, porque era responsabilidad del hombre traspasar esa información a la mujer. Así que, hermanos, la Biblia no podía ser más clara. Pablo prohíbe terminantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público, que ejerza autoridad sobre los hombres en la iglesia. En otras palabras, mis hermanos, Pablo está prohibiendo que una mujer asuma el ministerio pastoral, porque eso es precisamente lo que un pastor está llamado a hacer en la iglesia. Él está llamado a enseñar y él está llamado a ejercer dominio y autoridad sobre la grey. Así que una mujer que es pastora está violando tajantemente el diseño de Dios. Esto no es un asunto cultural, hermanos, esto es un asunto teológico. Dios creó al hombre primero, luego a la mujer, para mostrar ese esquema de autoridad que habría de regir la sociedad humana, y eso debe ser evidente en la iglesia. Cuando Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, no permito a la mujer enseñar, más adelante en el capítulo 3, versículo 14, Pablo dice: Timoteo, esto te mando, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es así como debemos comportarnos en la casa de Dios. Hermanos, esta no es la casa de los pastores, esta no es la casa de los miembros, esta es la casa de Dios. Y en la casa de Dios se hace lo que Dios dice. Es tan simple como eso. Cuando ese orden establecido por Dios es despreciado, es desobedecido, el resultado inevitable será el desastre. Y eso es precisamente lo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2. El hombre no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En otras palabras, la primera vez que a la mujer se le ocurrió asumir el papel de autoridad en el huerto del Edén, mire lo que ocurrió. El pecado entró en el mundo. Y claro, la culpa no fue completamente de Eva, la culpa también fue de Adán. Porque de hecho el texto hebreo da la impresión de que Adán estaba al lado de su mujer cuando ella comió del fruto. Me impresionó grandemente. Tuvimos el privilegio, la oportunidad de visitar la Capilla Sixtina hace unos meses atrás, y es increíble cómo Miguel Ángel pintó el relato de la caída, porque se ve a Eva tomando del fruto prohibido, pero se ve a Adán bajándole las ramas para que ella lo tome. En tercer lugar, el ejercicio de los dones en la iglesia
no debe limitarse a lo que ocurre los domingos en el culto congregacional. Y van a ver ahora por qué esto es importante. El uso de los dones no se limita a lo que ocurre en esta reunión, en los cultos congregacionales. Algunas personas no saben cuál es el lugar que ocupan en la iglesia, ni cómo pueden poner sus dones en operación para beneficio del cuerpo de Cristo, a menos que tengan alguna participación pública en el culto congregacional. Y noten, hermanos, que ese problema no afecta únicamente a las mujeres, sino también a los hombres. Porque no todos los hombres son pastores. No todos los hombres predican. No todos los hombres enseñan en la escuela dominical ni dirigen la música. Esto no es un asunto de superioridad, es un asunto de dones, es un asunto de vocación. Cuando Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, que los pastores equipan a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, él no se está refiriendo únicamente a los hombres. Los pastores equipan a los santos y a las santas, a todos los miembros de la iglesia. Todos estamos siendo equipados por el ministerio de enseñanza en la iglesia. ¿Saben para qué? Para que todos, ahora se acostumbra a decir, bienvenidos todos y todas. Bueno, para que todos y todas participen en la edificación del cuerpo, según los dones, según la posición que Dios ha dado a cada uno. No sé si ustedes han visto con detalle la lista que aparece en Romanos 16, cuando Pablo envía saludos a la iglesia de Roma. Pero una de las cosas interesantes de esa lista es que 1/3 de las personas que Pablo menciona en esa lista son mujeres. 1/3. Mujeres que estaban activas en la iglesia. Y lo que yo quiero hacer ahora en el tiempo que nos resta es considerar algunas de las cosas que las mujeres sí pueden y deben hacer en la iglesia, porque siempre que se toque este tema, lamentablemente se ve desde el punto de vista negativo. La mujer no debe ser pastora, y eso es verdad, pero hay muchas otras cosas que las mujeres pueden hacer. Entonces, ¿qué pueden hacer las mujeres en la iglesia? Eso nos lleva al ministerio de la mujer en la iglesia local. Lo primero es que la mujer debe aprender. La mujer debe aprender. ¿Y eso qué tiene de sorprendente? Bueno, hermanos, eso puede parecer muy obvio en el día de hoy. En la época del Nuevo Testamento esto era muy revolucionario. Esto era una idea muy revolucionaria. En el tiempo del Señor Jesucristo, las mujeres eran tratadas como seres inferiores, tanto en el mundo greco-romano como en el mundo judío. Y no por causa de la enseñanza del Antiguo Testamento, sino a pesar de la enseñanza del Antiguo Testamento. Pero eso era una realidad en la época del Señor. Y una de las áreas en las que se palpaba claramente esta discriminación era precisamente en la enseñanza. ¿Ustedes recuerdan cómo reaccionaron los discípulos cuando encontraron al Señor hablando con la mujer samaritana? En Juan capítulo 4 dice que ellos se sorprendieron de que él hablara con una mujer. Imagínense usted qué vergüenza. Y no por el aspecto sexual, es porque era mujer. ¿Y cómo este hombre habla con una mujer, siendo él un rabino? Se consideraba una deshonra que un maestro hablara con una mujer en la calle. Había un escriba llamado José Joanán, que vivió unos pocos años antes de Cristo, y él recomendaba no hablar mucho con una mujer ni con tu esposa. No te rebajes a eso. De hecho, este hombre fue tan fuerte que dice, el que habla mucho con las mujeres trae maldición sobre sí mismo, literalmente. Pero hermanos, esa no era la enseñanza del Antiguo Testamento. Las mujeres tenían las mismas responsabilidades que el hombre en lo tocante a la obediencia a la ley. Ambos tenían la responsabilidad de enseñar la ley a sus hijos, como vemos en Proverbios capítulo 6, versículo 20, y varios proverbios más que dice, hijo mío, no desprecies la enseñanza de tu padre, ni la enseñanza de tu madre. Ni la de tu madre. La mujer debe abrir su boca con sabiduría, dice Proverbios 31. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, es evidente, hermanos, que el Señor Jesucristo no se amoldó a los prejuicios de la época. Déjenme hacerles una pregunta. ¿A quién fue que el Señor Jesucristo impartió la enseñanza más profunda que nosotros encontramos en los evangelios con respecto a la verdadera adoración? ¿A la mujer samaritana en el pozo de Jacob?
Y nosotros vemos en Lucas capítulo 10, versículo 38, cuando fueron a la casa de Marta, María y Lázaro, cómo María tenía la confianza de sentarse a los pies de Jesús como discípula. Y Cristo no solo acepta instruirla, sino que la alaba. Cuando Marta se queja, María escogió la mejor parte. Ella escogió la mejor parte. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo? Mujeres, lo dicen los 4 evangelios. El Señor Jesucristo las escogió para ser las primeras en apercibirse de ese evento fundamental de la fe. En el mismo texto que se prohíbe a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, Pablo nos dice que las mujeres deben aprender. Dice, la mujer aprenda en silencio, aprenda, y la palabra allí es mantano, es un imperativo. La palabra mantano es discípula. Lo que Pablo está diciendo es, asegúrate que las mujeres aprendan, dice Pablo, y no solo de cómo ser buenas esposas y madres. Queridas hermanas, oigan bien, las mujeres deben aprender teología, lo mismo que los hombres. Las mujeres necesitan teología, lo mismo que los hombres. Las mujeres necesitan conocer a Dios. Las mujeres necesitan conocer las diferentes aristas del diamante del evangelio. Las mujeres necesitan conocer acerca del Señor Jesucristo y el misterio de la encarnación. Necesitan crecer en el conocimiento de Dios. Necesitan crecer en el conocimiento del evangelio para su propia vida personal y para poder ministrar a otros. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, y es que las mujeres no solo deben aprender, las mujeres deben enseñar. Las mujeres deben enseñar. El hecho de que Dios haya limitado a los hombres el ejercicio del don de enseñanza en el culto público no quiere decir que las mujeres carezcan de ese don. Hay mujeres que tienen el don de enseñanza, y muy bueno. Tampoco implica que ellas no puedan ejercer ese don en otros contextos. Lo que se prohíbe a la mujer en el Nuevo Testamento es que ejerza el ministerio de enseñanza en una forma tal que violente el esquema de autoridad diseñado por Dios para el hogar y para la iglesia, pero las mujeres deben enseñar. Ellas han sido llamadas a enseñar las escrituras a sus hijos y por extensión a los niños en general. Y ahí ven Proverbios capítulo 1 versículo 8 al 9, Proverbios capítulo 6 versículo 20, Proverbios capítulo 30 versículo 17. El rey Agur dice, esto fue lo que me enseñó mi madre. Tenemos el ejemplo de Loida y de Eunice en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15. Mis hermanos, este es un trabajo vital a favor de la familia, pero también a favor de la iglesia. Lo que una mamá hace en casa repercute en la iglesia. Repercute en la iglesia. Y esto debe ser enfatizado en una época en que la maternidad no está siendo justamente valorada. La maternidad está subvalorada en esta época. De igual manera, las mujeres deben enseñar a otras mujeres. Tito capítulo 2, versículo 3 en adelante, Pablo dice que las ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto incluye instrucción por medio del ejemplo, incluye discipulado formal, incluye consejería, mentoría. Por otro lado, y aquí estoy entrando en el terreno más puntiagudo, las mujeres también deben enseñar a los hombres. Las mujeres deben enseñar a los hombres en ciertos contextos en que la autoridad masculina no sea socavada. Los que están siguiendo el plan de lectura de 2 años, otra vez, leyeron recientemente el caso de Abigail con David. Abigail fue un instrumento en las manos del Señor para hacer desistir a David de lo que él pensaba hacer. Y David alaba a Dios cuando Abigail ayuda a su proceso de pensamiento. Dice, bendito sea Jehová que te envió, bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú.
Le dice, él no le dijo, mire, cállese, usted es una mujer. No, no. Él aceptó. Él aceptó lo que le dijo a Abigail. Hermanos, Apolos, el gran predicador Apolos, él no tuvo ningún problema en ser instruido por Priscila y Aquila en ese orden. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26. El texto griego dice que Apolos fue catequizado por Priscila y Aquila, por los dos. Me llamó la atención este comentario de Matthew Henry, siglo XVIII. Matthew Henry dice, he aquí el ejemplo de una buena mujer, hablando de Priscila, que aunque no le es permitido hablar en la iglesia, aún así hace bien en una conversación privada con el conocimiento que Dios le ha dado. Mire, probablemente Priscila tenía muy buen conocimiento de teología. Ella entendía muy bien quién era Dios, los atributos de Dios, lo que era el evangelio, la persona de Cristo, lo que Cristo vino a hacer, tanto que pudo instruir a Apolos. Un hombre que intelectualmente tenía muchas luces, pero Priscila tenía mejor teología. Tenía mejor teología. Yo doy gloria a Dios por mujeres en el día de hoy que están escribiendo libros tan buenos como Elise Fitzpatrick o Nancy Pearcey o Mary Cashan, o se me van nombres de la mente, pero son mujeres que están escribiendo buenísimos libros, de los cuales yo me he beneficiado muchísimo. Martha Peace, en el libro La esposa excelente. Mis hermanos, no debería ser un problema para ningún hombre aprender de una mujer. Oigan bien, no debería ser un problema para ningún hombre aprender de una mujer cuando eso ocurre en un contexto apropiado y en una forma apropiada. Y yo digo esto porque algunas mujeres le hablan a su marido como si ellos fueran sus hijos. Y de hecho, ellas cuando hablan de su marido con otras personas, dan la impresión de que sus maridos son sus niños. Y eso es incorrecto. Ellas están socavando la autoridad del marido, están socavando la enseñanza de la sumisión de la mujer. Pero mis hermanos, esa triste realidad no elimina el hecho de que la mujer ha sido llamada a ser ayuda idónea de su marido. Ayuda. Y eso implica necesariamente que en muchas ocasiones ellas van a tener que ayudarnos, van a tener que mostrarnos lo que nosotros no estamos viendo. A veces Dios le da más luz a la mujer en cierta área que la que le da al hombre. Y nos hace mutuamente dependientes. Pero aún nos resta un aspecto más, y es que las mujeres deben ayudar y ejercer misericordia dentro de la iglesia. Si bien es cierto que tanto los hombres como las mujeres deben mostrar misericordia a los necesitados, no es menos cierto que Dios ha dotado a las mujeres de una sensibilidad particular que las hace más aptas para este tipo de ministerio. Hermanos diáconos, deben usar a las mujeres de la iglesia. Deben usar más a las mujeres de la iglesia. Las mujeres tienen mucho que aportar en la vida de esta iglesia. Y tan importantes son en una iglesia los que dirigen, los que predican, como los que manifiestan en una forma tangible el amor y la misericordia de Dios, sirviendo a los necesitados. Dice en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, que mientras los discípulos del Señor y el Señor iban predicando el evangelio por las ciudades y aldeas, ¿quiénes eran los que estaban sustentando su ministerio? Eran mujeres. Eran mujeres. Y seguramente hubiera sido muy difícil para el Señor y para los apóstoles llevar a cabo ese ministerio sin la ayuda de las mujeres. Diáconos, otra vez diáconos, para ustedes va a ser más difícil hacer el ministerio en la iglesia si no usan a las mujeres. Y noten que en esos textos nos dice que las mujeres predicaban. En Hechos capítulo 9 vemos el ejemplo de Dorcas. ¿Qué dice la Biblia de Dorcas en los versículos 36 al 39? Que abundaba en obras y en limosnas que daba. Y cuando Pablo cita en 1 Timoteo capítulo 5 los requisitos que deben tener las viudas que ya pueden ser sostenidas y ayudadas por la iglesia, ¿qué dice Pablo? Si ha sido buena profesora de escuela dominical, no necesariamente. Si predicaba bien, menos. Lo que Pablo dice es que debe tener testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad,
si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Allí no dice si fue una buena pastora, si ha predicado bien, eso es lo que dice el texto. En conclusión, mis hermanos, no es la corriente de este mundo la que debe determinar cuál es la manera como nosotros vamos a llevar a cabo el ministerio en la iglesia. Tampoco debe ser el pragmatismo. Debe ser la voluntad de Dios, revelada en la Biblia. Cuando yo estudiaba en el seminario, había una compañera que era feminista de los pies a la cabeza. Y discutí muchas veces con ella, porque ella defendía con vehemencia el ministerio pastoral de la mujer y su rol como predicadoras en la iglesia. Y uno de sus argumentos era que ella conocía pastoras y predicadoras cuyos ministerios habían sido muy bendecidos por Dios. ¿Cómo es posible que Dios use instrumentos que Él mismo desaprueba? Bueno, antes de responder esa pregunta, a modo de conclusión, es importante recalcar, hermanos, que nosotros nunca debemos evaluar la Biblia a la luz de nuestra experiencia. Debemos evaluar nuestras experiencias a la luz de la Biblia, es al revés. Pero por otra parte, al evaluar los resultados de un ministerio, debemos recordar que nuestro juicio en este asunto no es infalible. Hay ministerios que en un momento dado parecen ser muy bendecidos. Denle tiempo. Nosotros no somos infalibles. Puede ser que lo que nosotros estemos viendo ahora como una bendición no lo sea realmente. Así que habiendo hecho esas notas de advertencias, o sea, según el estándar de Dios, no necesariamente un ministerio es una bendición. Habiendo hecho estas dos advertencias, lo cierto es, mis hermanos, que muchas veces Dios en su soberanía usa instrumentos que Él desaprueba. ¿Oyeron eso? Dios en su soberanía, en su sabiduría, Él es tan increíble que Él a veces usa instrumentos que Él desaprueba. En Filipenses capítulo 1, versículo 15, Pablo cita el caso de algunos que predicaban a Cristo por envidia y por contienda. Pregunta, ¿ustedes creen que Dios aprobaba eso? Que una persona predique a Cristo por envidia y por contienda. ¿Y saben lo que dice Pablo? Ahora, también Pablo, el Señor le dio mucha gracia, porque era atacándolo a él, era para hacerle más daño a Pablo. ¿Y saben lo que dice Pablo? De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque Pablo sabía que anunciar a Cristo salva a las personas. Anunciar a Cristo santifica a los creyentes. Y Pablo, su motivación la juzgará Dios. Yo mientras tanto me gozo que estén predicando a Cristo. Y lo mismo podemos decir de creyentes que se han casado con incrédulos. Hay hermanas que se han casado con incrédulos en franca violación de la Biblia. ¿Y saben qué ha pasado en algunos casos? Que algunos de esos incrédulos terminan convirtiéndose. ¿Qué hacemos? Usamos ahora a las hermanas como medio misionero. Vayan al mundo a enamorar inconversos, a ver si se convierten. No, le salió bien, pero eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Mis hermanos, los textos de las Escrituras que hablan del papel de la mujer en el hogar y en la iglesia, y esto que voy a decir es muy profundo, los textos que hablan del papel de la mujer en la iglesia significan lo que significan. Dicen lo que dicen. Y en el griego igualito, dicen lo que dicen. Y mis hermanos, Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Y en cuanto a ustedes, mis queridas hermanas de IBCJ, no dejen, no permitan que las vanas filosofías de este mundo les robe la joya preciosa de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. No dejen que el mundo les robe vuestra feminidad. No dejen que el mundo les robe su papel de mujer. Cristo vino a rescatarlas de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Eso es parte de lo que hace el Evangelio, volvernos al diseño original de Dios. Si hay algo que el mundo, el hogar y la iglesia necesita con urgencia, son mujeres piadosas,
que asuman con gozo la gloria de su feminidad, sirviendo a Cristo con los dones y talentos que Él les dio. No olviden que es la palabra de Dios la que está en juego. Como Pablo nos advierte en Tito, cuando después de decir a las ancianas que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser buenas, cuidadosas de su casa. ¿Cómo termina Pablo? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Oyeron eso? Es la palabra de Dios la que está en juego aquí. Que el Señor nos conceda